Listo, entonces, estamos viendo netting, entonces me pareció más fácil y más ordenado hacer este Excel con, digamos, con digamos, con cada uno de los cuatro octetos de las direcciones IP, ¿sí? Entonces, estábamos viendo netting de las redes clase C, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hacer netting de la red clase C, realmente nos vamos es a fijar en el cuarto octeto o en el último octeto, ¿sí? Entonces, digamos que los primeros tres octetos, digamos que no los vamos a tener en cuenta y vamos es a trabajar y a jugar con la cantidad de bits que vamos a tomar prestados de, de los bits de host que tiene típicamente una red clase C. Si ustedes se acuerdan, una red clase C es una red de máscara 24, quiere decir que el último octeto o los últimos 8 bits están dedicados para las direcciones de host, ¿sí? Entonces, cuando vamos a usar netting en la clase C, vamos a encontrar lo siguiente. Podemos verlo de la siguiente manera. Digamos que inicialmente vamos a tomar prestados. Si tomamos prestado un bit, estaría en la posición del octavo bit más hacia la izquierda, ¿sí? Más significativo. Entonces, vamos a tener que, en la notación de barra, entonces ya la máscara pasa de ser una slash 24 a convertirse en una slash 25, ¿sí? Acá esta flechita acá para que les quede más fácil. Sí, entonces, vamos a ver qué pasa de ser slash 24 a slash 25. Vamos a tomar prestado ese bit, entonces ese ya deja de ser utilizable para las direcciones de host. Y pues podemos analizar lo siguiente. ¿Cuántos bits nos quedan para host? Nos quedan 7, los 7 bits restantes, ¿no? Entonces, ¿cuántas direcciones de host son posibles ya con este nuevo direccionamiento? Nos van a quedar disponibles en esta primera subdivisión. 2 a la 7, que es menos 2, ¿sí? 128 menos 2, nos da 126 host disponible. 126. Después, ¿y cuántas direcciones de red son posibles? Cuando yo presto o, digamos, otras personas dicen robo direcciones de, de red, direcciones, me robo para las direcciones de red de la porción de los bits. Entonces, un bit, con un bit solamente puedo tener un 1 de 0, ¿cierto? Entonces yo tendría acá, como dice acá, dos subredes. Dos subredes. Las subredes 2. Cuando vuelvo y hago, y me tomo, ahora tomo prestado 2 bits, entonces 2 a la 2 me da 4, ¿cierto? 4 subredes disponibles y ya voy haciendo más pequeño el campo de las direcciones que pueda asignar hacia los hosts. Entonces ya es 2 a la 5, perdón, 2 a la 6 menos 2, me daría 64 menos 2, me daría 62, ¿sí? Cuando tomo prestado ahora 3 bits, entonces 2 a la 3, que sería el número posible de su red, sería 8. ¿Y cuántos bits me quedarían disponibles para host? 5. Entonces, 2 a la 5 menos 2 me daría
32 menos 2, que es 30, ¿sí? Entonces, digamos que hacer subnetting en una red clase C va a ser bastante fácil porque simplemente es jugar con la cantidad de bits que, que tiene el último octeto, ¿sí? Como acá subrayando para empezar a ver los colorcitos. Entonces vamos acá. Cuando ya tomo prestado 4 bits, ¿cierto? Tengo disponible 2 a la 4, que sería 16 subredes, ¿cierto? Y me van a quedar también 2 a la 4 bits disponibles para las direcciones de host. Entonces sería 2 a la 4 menos 2, o sea, 16 menos 2 me da 14. ¿Por qué? ¿De dónde sale este menos 2? Acuérdense ustedes que en las direcciones yo tengo que utilizar una dirección para la subred, ¿cierto? Una dirección para la subred y necesito otra dirección para el broadcast, ¿cierto? Entonces por eso quito estos dos direcciones de ese espacio que tengo disponible de host. ¿Sí? Entonces ya ahorita vamos a hacer un ejercicio y vamos a mirar cómo nos van a quedar esa representación de las direcciones. ¿Listo? Cuando tenemos, cuando tenemos, cuando ya nos vamos apropiando de más bits de ese cuarto octeto, entonces ya vamos por el quinto bit, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas subredes voy a tener? 2 a la 5, 32 subredes. ¿Y cuántas direcciones de bit me van a quedar? Van a quedar 2 a la 3, que sería 8 menos 2. Me van a quedar 6 direcciones de host. Y ya el último espacio es cuando solamente me quedan, utilizo 6 bits para las direcciones de red, ¿sí? Eso me da un 2 a la 5, 2 a la 6, perdón, cerrando 6, sería 64 direcciones de su red y direcciones de host. Generalmente me quedarían nomás 2, ¿sí? ¿Listo? Entonces, hasta ahí está fácil, ¿cierto? Simplemente es ir decrementando e ir mirando. Ahora, vamos a empezar a desglosar un poco más esto. Entonces voy a... Entonces empecemos a jugar con esta asignación de bits, ¿sí? Entonces tomemos este primer ejemplo, que es el de cuando yo me robo un solo bit, ¿cierto? Y miremos qué combinaciones posibles tengo para las subredes. Entonces, hasta acá es la máscara, ¿cierto?
Entonces esta va a ser una, entonces acá voy a sacar dos subredes, ¿cierto? Me voy a tomar un bit prestado. La máscara va a ser una slash 25. Y aquí voy a empezar, digamos que, dejémosle este espacio para indicar que está la máscara, ¿cierto? Y aquí voy a ver las opciones que me van a salir, ¿sí? Listo. Ahora otro tema, listo. Muy fácil utilizar la notación en barra y pasemos la notación decimal que sería una 255, 255, 255. ¿Qué número sería? Una 128, ¿cierto? Entonces, esta era en notación. Sandra, disculpe, o sea, ahí lo que estamos haciendo es un subnetting dentro de un subnetting, más o menos, ¿no? Algo así. No, estamos haciendo subnetting de la clase C solamente. Realmente es como el ejemplo más básico que hay. Entonces, Ya. digamos, eh, a lo que pasa es, bueno, sí. Entonces, estábamos mirando la clase C. Y esta es, vamos acá bien grande. Esto sería subnetting en clase C. ¿Sí? Entonces, la subnetting, ¿por qué empiezo con la clase C? Porque la clase C es la más fácil porque simplemente estamos mirando un octeto, ¿sí? Entonces, eh, digamos, el subnetting se hace de esta manera, o el subnetting posible que existe en la clase C es de esta. Tomar un bit, tomar dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis. ¿Por qué llega uno hasta seis? Porque ya después, digamos, si yo prestara un séptimo bit, ya no tendría direcciones utilizables para host, ¿sí? Entonces, por eso llegamos hasta ese límite de dejar solamente por lo menos 2 bits para host, ¿sí? Que me das dos direcciones posibles para los hosts y la dirección de la subred y la dirección de broadcast, ¿sí? Esto es un net. Hay otro término que es máscaras de longitud variable, que es, digamos, que es el resultado natural de empezar a jugar con la cantidad de bits que yo uso para la máscara, ¿sí? Eso se llama VLSM. Entonces, digamos que los dos conceptos de tanto es un netting como VLSM van de la mano, ¿sí? Entonces, acá por un lado yo tengo el concepto de sub, tengo el concepto de subnetting, ¿cierto? Y por otro lado tengo el concepto de VLSM. ¿Sí? Entonces, estos dos conceptos van de la mano. ¿Qué es un netting? Es empezar a dividir una red. Básicamente, es un netting es dividir una red en grande en redes más pequeñas. Máscaras de longitud en variable es, digamos, es aprovecharnos del subnetting jugando con la longitud de la máscara. Y hay otro concepto que también está relacionado con estos, con estos conceptos, que es el de Cloudless Interdomain Routing. Voy a poner un poquito más grande la letra. Es el famoso CEDIR, ¿sí? Ese se utiliza en los routers. Entonces, ¿por qué se explican los tres casi que en paralelo? Uno, porque los routers que utilizan ese direccionamiento sin clase, ¿sí? Necesitan entender máscaras de longitudes variables
y pues para entender máscaras de longitud de variable yo utilizo Sonete, ¿sí? Entonces, por eso estos tres conceptos van de la mano y prácticamente los explicamos en conjunto. Es un netting y el VLC. Todos estos conceptos me sirven a mí para, digamos, primero, digamos que optimizar el uso de las direcciones IP versión 4 que yo tengo disponibles. Segundo, jugar con esa longitud de máscara. Y tercero, que los dispositivos de red entiendan ese direccionamiento que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, por eso se utiliza el CEDIR o también en otras partes se llama classless. Entonces, todos estos conceptos van a ir de la mano. Pues cuando yo les diga direccionamiento classless, classless, entonces estoy hablando de subnetting de máscaras de longitud variable y de enrutamiento entre dominios classless. ¿Sí? Y básicamente, ¿por qué utilizamos toda esta, digamos, por qué nos enredamos la vida soneteando, cambiando la longitud de la máscara y demás? Porque eso fue una manera de, de evitar que se agotaran las direcciones IP versión 4 tan rápidamente, ¿sí? Entonces, en la época en que se desarrolló el protocolo IP versión 4 y se expandió por Internet, los que hicieron ese protocolo, ese diseño, inicialmente pensaron que iba a ser suficiente tener esa cantidad de direcciones IP en versión 4, que en realidad son 4.000 millones de direcciones IP. Dijeron, no, pues eso es más que suficiente. Cuando se dieron cuenta que el Internet creció de esta manera tan acelerada, entonces se vio necesario empezar a hacer estas pequeñas estrategias para evitar, uno, que se agotaran tan rápido y dos, para aprovechar ese espacio de direcciones lo más que se pudiera o lo más que fuera posible, ¿sí? Entonces, por eso nos enredamos la vida haciendo Sonete. Que después se desarrolló el protocolo IP versión 6 y que ya las direcciones son, las direcciones IP disponibles son prácticamente infinitas o es un número muy grande, sí. Pero digamos que vemos que todavía ambos direccionamiento coexisten y nos toca saber manejar los dos. Cuando veamos dirección IP versión 6 nos vamos a dar cuenta que el subnetting es un poco más fácil de hacer, se utiliza también subnetting, pero el tema es que empezamos a manejar direcciones IP más grandes, vamos a utilizar números hexadecimales, entonces se nos va un poquito a complicar la vida. Entonces estamos hasta ahora entendiendo direcciones IP versión 4, uno porque todavía se sigue utilizando y dos, porque le ayuda a uno como a ir entendiendo cómo funcionan, cómo enrutan los dispositivos y cómo funciona el tema del direccionamiento en Internet, cómo se transmiten las rutas y demás. Entonces, por eso es muy importante, digamos, que tener esos conceptos básicos, ¿sí? Para efectos del examen, muchos de los que están acá quieren presentar el examen CCNA. Yo les digo, lo más complicado del subnetting que se ve en el examen es clase C.
Que yo también puedo hacer subnetting, digamos, en redes clase B, clase A, digamos, donde ya no estoy mirando solo el último octeto, sino el tercero, el segundo. Sí, pero para CCNA, digamos que lo máximo que no es en clase C, ya si uno quiere ver ser CSNP, CCIE, pues ya empieza a hacer lo que es el direccionamiento jerárquico, que empieza a jugar ya Ah, con redes más grandes. muchas gracias, mi hermano. Gracias. Entonces, estamos mirando ese ejercicio. Entonces, les comentaba, para hacer subnetting hay muchos mecanismos. Entonces, uno es, digamos, el uno es mirar los bits, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Analizando la cantidad de bits. Y hacer el siguiente ejercicio. Entonces, si yo, digamos, me presto un bit del último octeto para tener una red, una slash 25, ¿qué puedo hacer yo acá? Entonces, bueno, típicamente uno tiene que estar muy acostumbrado a utilizar tanto la notación en barra, o sea, las 26, la notación en barra o la notación decimal y, digamos, ver las opciones que yo tengo de direccionamiento. Cuando yo digo ver qué opciones de direccionamiento es jugar con esos bits que yo tomé prestados para la máscara, ¿no? Entonces, ¿qué opción puedo tener prestando esto? Esta es la posición del bit o el bit que yo tomé. Y para yo definir las direcciones, yo simplemente tengo que decir, bueno, este bit puede ser o 1 Así. o 0 o 1. ¿Sí? ¿Listo? Aproveche por ahorita. Creo que eso es para siempre. Porque es que hay ¿Sí? alguien hablando más. Entonces, esta es la máscara. Y aquí ya donde yo empiezo a mirar los valores de la subred que voy a formar. ¿Sí? Entonces, cuando el bit, tomemos un valor, esta es la red, entonces vemos con un ejemplo, 192, 168. Demos un valor diferente como para forzarnos a pensar en a ver la dirección IP de otra manera. O sea, no forzar, no acostumbrarnos siempre que es la dirección 192.168.00, sino vamos a jugar con otro valor. Entonces, digamos, nos dicen en el ejercicio, usted tiene esa red y necesita dividir esa red en dos redes iguales. Entonces, ¿qué hace uno? Dice, bueno, necesito dos subredes iguales. Entonces, yo con un solo bit puedo tener dos valores. Entonces, robándome o prestando del cuarto octeto un bit, puedo tener ya esas dos subredes, ¿sí? La máscara de 128, ¿por qué? Porque cuando yo enciendo ese bit, me da ya es 128 en el equivalente decimal o una slash 25, ¿sí? Ahora, analicemos las dos opciones que yo tengo. ¿Cuáles son las dos opciones que yo tengo?
teniendo el bit de esa máscara en 0 o teniéndolo en 1, ¿sí? Eso me va a dar como resultado 2 direcciones de red, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas 2 direcciones de red? Cuando este primer bit es 0, entonces la dirección de red acá, pongamos sus redes obtenidas, ¿no? Y voy a poner acá aquí está, acá solamente son los bits, ¿sí? Entonces voy a poner acá. Cuando este bit es 0, la dirección de red, ¿cuál va a ser? Pues simplemente 192.168.10.0. ¿Sí? Pero, pues obviamente ya la máscara original, que era la LAS 24, no la voy a usar, voy a usar la LAS 25. Entonces, esta se conoce como primera, la primera subred, ¿cierto? Después, ¿cuál sería la segunda subred? Cuando enciendo ese bit, ¿no? Entonces, cuando ese bit es igual a 1, ¿qué número es este en decimal? Entonces sería 192.168.10.128. 128 el lash 25, ¿sí? Esta sería la segunda subred. ¿Sí? La segunda subred. Entonces, yo puedo decir, bueno, o lo puedo ver de otra manera, como quieran ver. Y esta la red, la red madre, y estas son las dos subredes hijas. ¿Sí? Lo podemos ver así también. Entonces, estas son las dos subredes que salen de esa red grande que tenía inicialmente. ¿Sí? Y una vez teniendo estos datos, generalmente tengo que dar, aparte de la dirección de red, tengo que dar el rango, ¿cierto? El rango de direcciones o el rango de direcciones posibles para los hosts. ¿Cómo tengo ese rango? Entonces, tengo que dar acá el primer host. O sea, el primer host de esa subred, ¿cierto? El último host. Y otra dirección importante es la dirección de broadcast. Entonces, el primer host
¿Cómo hago para hallar el primer host? Entonces el primer host simplemente es de esta subred, es prender el primer bit, ¿cierto? Que a la larga se traduce que es la dirección 192.168.10.1. ¿Sí? El último host sería encender todos estos bits en uno, ¿sí? Perdón, y el broadcast sería encender todos los bits en uno. Entonces, el broadcast sería 192.168.10.127. El último host sería así, ¿sí? Entonces simplemente no enciendo todos los bits, sino dejo el penúltimo sin encender. Entonces sería el 192.168.10.126. ¿Sí? Y para la segunda subred se hace de la misma manera el ejercicio. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vamos a volver a poner todos en uno. Perdón, todos en cero otra vez. Entonces me dicen cuál es la dirección de su red, de la 128. ¿Cuál es el primer host de esta subred? ¿Sí? De esta subred. Entonces ¿qué tengo que hacer? Es jugar con los bits de esta subred, ¿no? Entonces el primer host, entonces enciendo el bit de la posición 1. Entonces sería, pero acuérdense de leer todo el octeto, ¿no? Entonces 128 más 1 sería 129, ¿no? 129. La dirección de broadcast es pasar todos estos en uno. Es uno, entonces sería 192.168.10.255, ¿cierto? El último host sería dejar este bit en 0. Entonces sería un 254, ¿no? Pues 192.168.10.254. ¿No? Listo. Listo. Entonces acá ya hasta ahora tenemos ese primer rango. Después miremos esta opción, robándonos 2 bits. Entonces vamos a analizar esta opción. Ya nos dicen a nosotros, listo, muy bien. Vamos a hacer el ejercicio
ya no para tener 2 subredes, sino vamos a necesitar 4 subredes, ¿sí? Cuatro subredes, ¿cierto? Entonces, 4 subredes. Vamos a dejar un espacio acá para que no nos confundamos con el anterior ejercicio. Ujú. Listo, entonces vamos, este fue la primera opción. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Entonces nos dan esta red madre para el ejercicio. Entonces, divídala en 4 subredes, entonces voy a necesitar ya tener más bits para la máscara de su red. Entonces voy a utilizar una ELAD 26. ¿Mm? Entonces esta sería la máscara. Y aquí voy a empezar a jugar con las opciones que tengo. Entonces, ¿cuáles opciones tengo ya? ¿Cuáles opciones voy a tener? Voy a empezar a variar estos valores de los bits, ¿no? Entonces acá, primera subred. Voy a sacar 4 subredes, porque 2 a la 2 es 4. ¿Y cuáles son las combinatorias posibles? Que todos los bits de la máscara sean 0. Cambiar, encendiendo el penúltimo bit, encendiendo el último, teniendo apagado el último bit de la máscara, o encendiendo todos los bits de la máscara. ¿Sí? Estas son las opciones que tengo para jugar con esa máscara de red. ¿No? Y los bits de los hosts los dejo igual. ¿Por qué los dejo igual? Pues primero para sacar las direcciones de red, ¿no? Saca. Entonces acá son las posibles combinaciones y las subredes cómo van a salir.
las subredes son. Entonces, otra vez empezamos a jugar con estos primeros bits. Cuando todos los bits son 0 de la submáscara, esa es la dirección 192, 168, 10, 0, pero ya es una de las 26, ¿no? Porque cambió la máscara porque dividí la red en 4 subredes. La segunda es cuando este es igual a 1, cuando el último bit de la submáscara o de la máscara es 1. Entonces este sería 64, 192, 168, 10.64 en las 26. Después, cuando este es igual a 1, el octavo bit o el primer bit de la submáscara, 192, 168, 10, 128 en las 26. Y la última es cuando estos dos son iguales a 1. Eso me da 192, 168, 10, 192 en las 27. ¿Sí? ¿Listo? Si ustedes empiezan a ver, digamos, vemos que el dilucionamiento, o sea, el subnetting o el hacer subnetting sigue ciertos patrones, ¿no? Entonces vemos que cuando nos tomamos prestados un bits, las redes iban incrementando eh, de 128, ¿sí? Pues simplemente vamos a tener dos subredes y la diferencia entre esas dos subredes va a ser de 128 entre sí. Y acá vemos que la variación entre estas subredes van a ser de 64 en 64, ¿sí? Entonces vemos que tenemos esos patrones cuando estamos haciendo subnet. ¿Para qué nos sirve observar esos patrones? Pues para empezar a hacer estos cálculos un poco más rápido, ¿sí? O sea, inicialmente podemos hacerlos así, o simplemente es saber, bueno, generalmente cuando yo enciendo el primer bit o el último bit de la máscara, me va a dar la cantidad de incrementos o de saltos que van a tener las redes entre sí. Sí, entonces acá dice 64. Entonces, me puede decir que las redes de 64 en 64. Esa es una observación que puedo hacer. Ahora hagamos otra vez el ejercicio de los ojos, simplemente como por volver a hacer el cálculo y saber de dónde sale, ¿sí? Entonces, el primer host, siendo el primer bit del host, ¿cierto? El último host es encender todos los bits de host menos el último. Entonces esto me daría 192, 168, 10.62.
Aquí sería 1. Entonces esto me da 63. Aquí en este caso, miro en la segunda subred, este número que aquí es igual. 64 más 1 es 65. Entonces, 192, 168, 10, sí, y 65. El último host sería, de esa subred sería encender todos los bits menos el último, o sea, hasta el penúltimo bit. Esto me da 192, 168, 10, 126. El broadcast sería encenderlos todos, ¿sí? Que seríamos 127. Este sería encender el primer bit, ¿sí? Entonces sería 128 más 1 sería 129, ¿no? Entonces, creo que se me están... Sería 129. Y empezar a jugar acá con los bits, haciendo estos, ¿sí? Entonces esto me da 128. A 192, entonces sería 190, perdón. 10, 190. Y el, 191 me va agregando un bit acá. 192, 168, 10, 191. Y acá también otra vez vuelvo a jugar con todos los bits de host. Siendo el primero para hallar el primer bit, sería entonces 192 más 1 sería 193, ¿no? Para el último host disponible, entonces enciendo los bits de la parte del host. 254. El broadcast pues sería 255. Entonces, un último ejercicio, simplemente como para que vean la mecánica, otra vez. Donde me dicen, bueno, ya no se robe 2 bits, sino robe ese 3, ¿no? Pues sería una de las 27. O sea que ya me tendría que utilizar 3 bits, ¿cierto? De máscara.
Y aquí empezamos a jugar. El mismo procedimiento. Cuando todos los bits de la submáscara son 0, cuando entonces cambio acá el primero. Listo, entonces empezamos a hacer la combinatoria de estos valores de ceros y 1. ¿Por qué me la sé? Digamos que el bit menos significativo va cambiando 01001. El segundo va cambiando en la mitad de la frecuencia, entonces 2 ceros, 2 1, 2 0, ¿sí? Y ya este cambia un poco más lento, ¿ven? La forma en que varían. Esto me da la red, la punto cero. Esto sería la red punto ¿qué? El 32 en 1. Entonces sería la punto 32. 10.32 slash 27. En los 27, entonces ya aquí es que cada una de las redes van a empezar a variar de 32 en 32. Noventa y seis, 27, 128, la 27, 160, las 27, 192, 168, 10, 192, las 27. Y lo último va a ser 192, 108, 10. ¿Listo? Entonces, ya vamos viendo primero que está ese patrón, ¿no? Sí. De cuánto incrementa y obviamente pues ya sabiendo dónde sale, pues uno dice, bueno, acá simplemente el primer host es agregarle uno a la dirección de red. El último es, serían 192, 168, 10, 31, 10.30. Pero a mí es más fácil como hallar el broadcast porque simplemente es restarle uno a la siguiente dirección de red, ¿no?
Pero acuérdense de dónde sale, ¿no? De cambiar los hosts, los vayamos modificando los bits de host. Las direcciones de red las vayamos modificando la porción de los bits que son para la dirección de red, valga la redundancia en este caso. ¿Sí? Y ya sabemos cómo salen estos valores, ¿no? El broadcast sale encendiendo todos los bits de la porción de host. El primer host es simplemente encender el bit de la posición 1 de esa submáscara, es un red para hallar el primer host. ¿Listo? Hay, digamos que eso ya, hay programas, hay plantillas en Excel que ya le calculan, que uno simplemente pone la dirección de red y le dice a la plantilla o a la macro, sáqueme 4 subredes, sáqueme 8 subredes, dice, entonces él automáticamente hace todos esos cálculos porque pues ustedes ven, es algo muy matemático, ¿no? Muy predecible, ¿sí? Eh, ¿qué se recomienda? Pues digamos que este ejercicio de hacer lo que les estoy explicando, de jugar con los unos y ceros, es como para entender de dónde salen los, las direcciones en formato decimal, pero ya uno con la práctica, eh, pues este es el método como más largo, ya uno con la prácticamente simplemente lo que hace es toma la cantidad de bits que le dicen a uno que va a usar para la submáscara, ¿sí? Sabiendo que está la dirección de máscara, o sea, los bits que voy a utilizar para la máscara. Estas son las posibilidades que yo tengo para las redes que voy a encontrar. Y simplemente voy a sacar es un número que me va a dar a mí el patrón de incremento de las redes. Entonces, en este caso es simplemente tomar y encender el primer bit y saber que en este caso las subredes van a incrementar de 32 en 32. Si yo hiciera el ejercicio para una cuarta subred, entonces para una cuarta subred ya el ejercicio lo puedo hacer un poco más rápido. ¿Sí? Entonces simplemente digo acá, prendo este primer bit y ese primer bit encendido que equivale en esta dirección IP. Ah, ok, ese es el 10.16. Entonces ya sé que las redes van a incrementar de 16 en 16. ¿Sí? Entonces, es en 16, ¿cierto? Entonces ya uno dice, bueno, yo ya entendí cómo funciona esto de Subnetting, yo ya no me voy a poner a empezar a jugar con los valores de los bits, pues que me va a demorar mucho. Entonces lo que hace uno es, ok, ya todas sé que de ahí en adelante todas van a incrementar de 16 en 16. No lo por allá de otro lado. ¿Cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es empezar a jugar con estos valores. Entonces, es que el Excel no me toma en cuenta. 32, 27,
64. Sí. Sí, sí. Que era 48, 64, eras 80, entre 96, ciento 12, 128, acá es 144, 160, 176, 192, uy, estoy con 27, 27, 92, 192 más 16, 208, ¿no? Y sí, listo. Y ya uno teniendo estos rangos, pues ya es fácil sacar el rango de ojos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Eh, Importante es identificar la primera subred, que es la que me va a decir a mí de cuánto en cuánto van a incrementar las subredes entre sí. Para hacer este proceso es un netting. Y de ahí pues saco ya todas las direcciones, ¿no? Encuentro el rango de los hosts, dirección del primer host, del último. Entonces, ¿entendido hasta acá? Están muy callados. Herbert, A mí me quedó claro, Andrea, la verdad. listo. Sí, Perfecto. exacto. Entonces, Me imagino que ya cuando son clase B, clase A es mucho más complicado, pero usted dice que por lo menos para certificación CCNA no aplica, pero no sé. sí, o sea, digamos, la metodología es la misma, simplemente que usted ya va a jugar es con dos octetos, entonces se le va a agrandar más el, el conjunto de direcciones que va a tener posibles, ¿sí?
lo que yo me acuerdo del examen, en mi caso, que me acuerdo, simplemente me salieron como ejemplos de direcciones tipo C, para hacer eso método, ¿sí? Entonces, aprovechemos como estos últimos minuticos y vamos a tratar de responder estas preguntas. Entonces dice, mm, según esta dirección de IP, de máscara, perdón, ¿cuál es la longitud del prefijo? O sea, le están haciendo le están diciendo, bueno, una máscara 255, 255, 255, 224 equivale en la notación de barra a cuál. Entonces es 27. una slash correcta, esa es una slash 27. ¿Sí? La slash 27. ¿Listo? Ahora dice, ¿cuántas direcciones posibles de host son válidas cuando yo configuro una máscara de las 26? Entonces, acuérdense que cuando yo utilizo una de las 26, yo ya le quité, eh, estoy reduciendo el espacio de direcciones de host de 2 a la 6, ¿no? Menos 2. Entonces, 2 a la 6 menos 2 a cuánto equivale. Serían 64 menos 2 serían 62 hosts disponibles. Entonces, ¿qué sería este caso, no? 62. Entonces, 62 sería la respuesta correcta. Listo. La siguiente pregunta. Un administrador tiene la siguiente subred. Ah, bueno, es lo que estábamos haciendo, ¿no? 192, 168, 10, 0, 24. Y le dicen que la divida en sus redes con una máscara de las 26. ¿Cuántas redes de la misma cantidad de hosts o cuántas redes son creadas? Entonces, aquí es decir, ok, yo estoy tomando 2 bits para las direcciones de red, quiere decir que es 2 a la 2, ¿no? 2 a la 2 sería 4, ¿no? Entonces voy a crear 4 direcciones de red, 4 subredes del mismo tamaño, que era este caso que estábamos haciendo acá, ¿no? 4 subredes cuando yo utilizo 2 bits o me robo 2 bits para la dirección de la subred. O cuando yo estoy utilizando una máscara de las 26. Listo. La siguiente pregunta. ¿Cuál sería la dirección cuál sería la submáscara de red si yo necesito tener 5 bits disponibles para host? Entonces ahí le cambian a uno como el sentido de la pregunta. Ahí Sí, sería la que termina en .224, ¿cierto? Quedarían 3 bits yo más o menos me lo he aprendido así, quedarían 8 menos 5, quedarían 3 bits para red, y esos 3 bits siempre yo voy sumándolo, como siempre son los 3 primeros, 128 más 64 más 32. correcto. Entonces tú ya tienes mecanizado como para hacer esos cálculos rápidamente, ¿sí? Esta que fue una que les puse en el grupo y que, y que fue un poquito de controversia. Acá la pregunta se vuelve un poquito más compleja porque le dicen, un administrador quiere crear 4 subredes de esta red, ¿no? La 192, 168, 10, el 24. 4 subredes. O sea, 4 subredes quiere decir que yo me estoy tomando 2 bits para la máscara
O sea que es una de las 26 o una 224, la que tenemos arriba, ¿sí? Y segundo, bueno, segundo le dicen, dígame la dirección de de la segunda subred de de esa dirección de red, ¿sí? Entonces, dígame la dirección de red y la máscara de la segunda subnet, de la segunda subred. O sea, es, un ejercicio similar a este, ¿no? El que estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces me están pidiendo la segunda subred. Entonces ya sabemos que una es las 26. Pues primero vamos a empezar acá a responder. Entonces, pensemos que la máscara va a ser una es las 26, ¿sí? Porque las 26 es cuando yo me robo 2 bits para la subred, o eso equivale a una 255, 224, ¿cierto? No, perdón, No, 192, que serían 2 bits. 192, sí. 192. Y segundo, entonces, la segunda subred. Entonces, 192 es es esta que el equivalente Creo que sería sí, 192, 168, 1 puntos, la punto cero sería la primera, ya, y entonces la segunda Ujú, sería la punto 64, terminar en 64. ujú. Entonces, digamos que para yo saber que varían de 64 a 64, ¿cómo lo defino? Porque enciendo ese bit que queda, eh, o sea, enciendo el bit que queda más hacia la derecha de la máscara, ¿no? Bueno, yo, como le digo, ¿O cómo lo porque sacaste? ¿cómo lo hago yo? Yo veo que son 4 subredes. Y en este caso el 4 si es exacto, el valor exacto, porque me dijera, no, se necesita hacer 5 subredes, ya tendría que tomar el valor de 8, o sea, 2 a la 3, ¿cierto? En este caso serían, si es exacto el valor. Entonces, ¿qué hago yo? Si son 4 subredes, yo tomo 256 y lo divido entre 4, porque son 4 subredes. Porque el valor es exacto, es 4, entonces me da 64, ya yo sé que ellas van de 64 en 64. La primera subred siempre es la misma, la 0, ya. Y la Ujú. segunda, 64 más, o sea, 192, 168, 1.64. Tercera sería terminada en 128, 64 más 64, 128, y la cuarta sería la que termina en 192, o sea, 64 más. Y ya después entonces sí pongo los rangos, o sea, la de Broadcast es la que está antes de la 64, o sea, punto 63, por ejemplo, de la primera, y así. O sea, para poder hacerlo rápido, pues, Exactamente. porque si no, 128. 128, sí. Y la cuarta sería 192, 168, 192. Entonces, sí, esa es la forma rápida como la dice Julio. O uno enciende el bit, o entonces simplemente divide, de 4, entonces divido 256 en 4, y así ya sé también por el tiempo. Eso. O sea, hay muchas formas de llegar al mismo resultado. Sí, porque pues, digamos que eh,
es muy matemático el asunto, ¿sí? Entonces, esa manera de hallar, esta es una que se hace así, ¿no? Simplemente es sabiendo la máscara y bueno, y viéndolo en cuatro. Y sabiendo que pues que va incrementando de 64 en 64, etc. Hay otro ejercicio que es que le dan a uno una dirección de red y le dicen, y le dan varias direcciones de red adicionales y le dicen, diga cuál, a esa dirección a cuál su red pertenece. Entonces, le pueden cambiar a uno la pregunta de varias maneras. Sigamos haciendo este. Este es otro también fácil. ¿Cuántos bits deben ser prestados de la porción del host? Ahora sí, para que un router tenga conectadas 5 redes. Entonces aquí ya lo que decía Julio ya no es tan obvio decir, 4 me cabe fácilmente en 2 bits, sino 5 en cuántos bits Serían lo 3, podemos presentar. a la 3, Exactamente. 8, menos 2, 6, o sea que sí, sería 3. Ujú. Ahí me surge una pregunta, o sea, porque a veces hay las cascaritas, o sea, hay que mencionar que es un router, no hay que sumar a esos 5, ¿cómo es que, cómo es que la pregunta? Eh, un router con 5 redes conectadas. O sea, la interfaz del router ahí no se sumaría como un host adicional, o sea, no es trampita ni nada, no. Bueno, Eso que ahí no, también sería lo mismo, pero no sé. realmente la pregunta más va encaminada a decir, eh, digamos que esta es la forma es como para enredar un poco el tema y que la gente se confunda, pero realmente lo que le interesa a uno es 5 redes. Entonces, 5 redes, ¿en cuántos bits me caben? ¿Sí? Entonces, como Ok, 5 cabe es en 2 a la 3 que sería en 8 o 5 es menor que 8 entonces me cabrían en una red que tenga 2 a la 3 o sea, bits, que sería máximo 8 subredes, ¿sí? No, ahí yo no uso, digamos que no cuento la dirección de la interfaz del no se router ni re. nada. Sí. Ahí No, porque ahí no está preguntando por host, sino por redes, tiene toda la razón. exactamente. Sí. Ujú. Pues simplemente es como a la larga le están preguntando en cuántos bits usted representa o cabe el número 5. Realmente esa es como la forma de interpretar la pregunta. Aquí otra manera. ¿Cuántas direcciones de host están disponibles en una de las 26? Entonces, creo que es similar a la que estaba arriba, ¿no? Sí. Eh, este era 62. O sea, a las 6, 64 menos 2, 64 menos 2, 62. Esa era la misma que está. Así, la copié igual. Lo volví a copiar. ¿Qué dice? Acá la siguiente pregunta. Un administrador le han dicho que deba acomodar en un sitio 126 hosts. ¿Cuál su máscara de red se puede utilizar para cumplir con ese número requerido de hosts? 126. Ese es fácil porque 2 a las A las 7, no. 7, sí. 128.
Ahí sí se podría, 728. 128 menos 126, 2. Sí, o sea, menos 2, 126. Sí cabría en el de 128. Sí, Sería 128. Correcto. exactamente. En este programa. Ah, bueno, esto sí es más de acordarse de las direcciones, digamos, del direccionamiento de clase A, clase B y clase C, ¿no? Múlticas, acuérdense que es un rango específico que es este, ¿no? Del 224 al 239, que eso está definido ya en un RPC, ¿no? En el 790, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Estas dos opciones, esta de la 127 es la dirección de loopback de la sede local. La 240, la 254 es la experimental, entonces digamos que esta es la correcta. Pero eso ya es como de uno acordarse de la clasificación de las direcciones de red. Esta sí es como las preguntas que son más frecuentes en el CCNA. O sea, no van a ser como tan obvias como decir, ¿a qué equivale una máscara 2 que termina en 24? No. Este es más el tipo de preguntas que salen en esa escena que le toca a uno como calcular. Y No me dé la respuesta, Sandra, para ver si yo puedo, o Yanina, podemos encontrarla un momentico. Es que el problema es el inglés. Que su red incluiría la dirección IP 192.168.196 como una dirección de host utilizable, ¿cierto? utilizable, exacto, utilizable. Entonces, la Utilizable. cascarita Porque entonces alguna puede llegar a ser de su red como tal, de red, y entonces no sería utilizable. Mire, hay sí, una trampita es que también. de hecho esta 196, si ustedes se acuerdan acá, por acá nos salió la 196. Era 96. 96. De hecho, la 96 nos salió acá, ¿no? En esta, cuando estábamos utilizando, entonces, la cascarita esta es, ok, ¿cuál sería la red? Entonces es una red más grande que incluye a la 26. Ahí creería que la primera, para ver, toma 2 bits, va de 64 a 64. Entonces sí, la 96 quedaría entre las dos, quedaría entre la tercera subred de la primera opción. Pensaría que es la primera. Ujú. Sí, efectivamente esa es la respuesta correcta. 32 en 32 ya vimos que no. Las 28. No es las 20, esta era la de las 27, ¿no? Mira que la de las 28, es que era esta 25, 26, 27, esta era la 28. Muy bien. Las 28 también a 96 es de red. Mira, aquí puse mal. ¿Qué puse mal esto? Esta era una de las 28. O sea, realmente acá, en las 27 o en las 28, la 96 es dirección de red.
¿sí? Entonces la única opción es esta. Incluso hasta en esta, o sea, a medida la máscara se hace más grande, la 96 sigue siendo dirección de red. ¿Sabe cómo No, lo pueden pues, hacer? Porque ahí si es máscara 29 quiere decir que las subredes son 8 subredes. Irían de 8 en 8. Y el 96 es un múltiplo del 8. 8 por 10, 80. 8 por 11, exactamente, 88. 8 por 12, 96. O sea que sí, también sería dirección de subred. exactamente, exactamente. Entonces esto, y ahí sería, a ver cómo ahí cuál sería la clave como para decir en esa dirección es de host y no de red, como, Sea, por lo menos la segunda y la tercera, yo la descarté enseguida porque 32 más 32 por 3 es 96. O sea, es múltiplo de 96 es múltiplo de 32, obviamente va a estar como de su red. Ya. La última no la vi y la primera sí, o sea, no la consideré, no alcancé a verla porque en la primera sí era obvio que va de 64 a 64 porque utiliza cuatro subredes. 256 entre 4 da 64. La primera sería 0, la segunda 64, la tercera 128. O sea, queda entre 64 y 128. O sea que al sí la hago yo, o sea, como le digo, así me los aprendí sí, yo va, por va uso a tocar es de como decir quebramiento. exactamente, o sea, más o menos va a tocar en ese caso como ver eh, 96 como en dónde cabe, ¿no? Algo así, No al contrario, exactamente, no al exactamente. En contrario, clase acá, C, en clase, para en clase C, clases, porque otra sí, clase sí no funciona eso. no, exactamente. Acá, por ejemplo, vemos, acá, por ejemplo, lo que dices tú, o sea, 32, es, 96 es múltiplo de estos de 32. Y entonces, se- ya, ya 96 no cabe acá en esta, o sea, no está en el rango admisible. Lo mismo en esta. Entonces es como hallar, Le comento, a mí me ayuda a hacer ese cálculo así. O sea, por ejemplo, me dice máscara 26. Sé que el total de máscaras es 32, el total de bits, el de bits es 32. Entonces, si es 26, tengo, como dice usted, dos de red y 6 de host, según lo que me estén preguntando. Si es de red, 2 a la 2 4, y si es de host, 2 a la 6 64 menos 2 62. O sea, según, pero así empiezo. Ya eso, si uno empieza eso, ya le facilita el cálculo y lo demás. Si son 4 redes, ujú, entonces las redes, o sea, si son 4 redes, el 256, que es el total, se divide entre 4. Por ejemplo, la máscara 28 está usando 3 bits. Entonces, 3 bits de red, 2 a la 3 es 8, ¿no? No. Entonces, 24 está usando 4 bits en este caso. 4 bits y 2 a la 4 es 16. Entonces, ahí va de 16 en 16. Más bien, de 16, 32, 64. O sea, la primera es 0 siempre. Después viene 16, después 32, después 64. Perdón, 32, 48, 64 más 16, 80 y después 96. O sea, pero la clave es hacer eso, dividir el 256 entre la cantidad de hosts, o perdón, de redes que voy a utilizar. Y ya de ahí para adelante a mí se me facilita lo demás. sí, eso es como la forma más rápida de sacar de sacar, digamos, como ese tipo de preguntas, ¿no? Sí, sí, porque se pone, no sé, con el tiempo que le dan, no, pues no, o sea, pero obviamente yo eso me lo aprendí haciendo como usted hizo en el ejemplo que nos puso hoy. O sea, primero uno tiene que mecanizar más o menos el método. Ya después uno, como dice usted, Exactamente. empieza a ver los patrones y ya después con los patrones, entonces sí, ya uno lo hace rápidamente. Ujú. ¿Ya?
Pero hay que tener claro eso, esto hay que tenerlo claro, eso que usted explicó, porque si no, no va a dar uno para sacar el cálculo rápido. Ujú, exactamente, sí. Y entonces, pues yo les comparto en el chat esta tablita, como porque los que están hasta ahora como empezando como a captarla y mecanizar el método, pues se fijen de dónde sale, porque sale, digamos, ya después esa manera rápida de decir, ah, bueno, 4 bits, entonces divido en 16 subredes. Entonces 256 dividido en 16 me da 16. Entonces las redes van a incrementar de 16 en 16, pero eso uno lo concluye es después de darse cuenta de hacer este ejercicio de esta manera, ¿no? Exacto, exacto. Listo. Bueno, yo creo que dejemos por hoy. Pues espero que les haya ayudado un poco como más a entender o a afianzar, digamos, esta mecánica para la parte de subnetting. Y, y pues continuamos la próxima semana. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Sandra, a usted, amable. Bueno, que estés bien. Hasta Hasta luego. luego.